Cordial saludo, mi nombre es Juan Eliezer Sánchez, estudiante de Administración de Empresas del CEAT de Valledupar. En esta ocasión vamos a hablar sobre la diferencia y similitudes entre un contrato público y privado. Diferencias entre contrato público y privado. El enfoque del contrato. En el contrato público es celebrado directamente con el Estado. El contrato privado es un acuerdo entre dos partes jurídicas o partes naturales diferentes que mediante documentos realizan el registro de las condiciones de la negociación, información relevantes y pagos. Selección del contratista. En el contrato público se escogen por medio de licitación pública. En el contrato privado se escogen de acuerdo a las necesidades propias del contrato, diferencias de las partes o capacidades y beneficios ofrecidos por el contratista. Pautas para la contratación. En el contrato público es más compleja puesto que requiere trámites con el Estado, requiere la inscripción en el registro único de proponentes, que es el RUT. La celebración de dicho contrato se hace bajo un marco legal. En el contrato privado es más sencilla, se realiza directamente con las partes. Propuesta atractiva para ser seleccionada. El propósito del contrato público es el beneficio social o desarrollar una obra que beneficie al Estado. En el contrato privado, un beneficio propio de una empresa. En el capital, el contrato público, la contratación se realiza por intermedio de entidades del Estado, por lo que los inversionistas son el Estado o mediante inversión mixta, es pública o privada. En el contrato privado, su contratación es privada, por lo que sus inversionistas son particulares. La inversión se realiza con capital privado. Partes del contrato público y privado. La etapa precontractual se da antes de la formalización del contrato y en ella las partes dialogan para definir cuáles serán sus términos. Entre ellos encontramos que las partes entran en conversación, discuten y definen el objetivo del contrato, dependiendo de lo que se trata, buscan un acuerdo sobre los derechos y obligaciones que les corresponden a cada uno. Determinan el territorio donde tendrá aplicación el contrato y acuerdan la duración del contrato. En la etapa contractual, que se trata de la etapa más importante, pues es el marco dentro del cual las partes ejecutarán el convenio. Se define y establece de acuerdo de voluntades con claridad y precisión para que las partes tengan certeza del objeto del contrato, de sus términos y de sus efectos. En la etapa postcontractual, esta etapa, una de las partes debe realizar o cumplir todas las obligaciones convenidas durante la vigencia del contrato para que se lleve a cabo su objeto. Aquí inicia la terminación del contrato y culmina una vez se haya realizado la liquidación del mismo. El incumplimiento de esta etapa genera discrepancias y conflictos jurídicos que pueden terminar en procesos, pleitos o en indemnizaciones. Principios de los contratos públicos y privados. El principio de transparencia. Este principio nos garantiza igualdad de oportunidades para los proponentes y respeto por los procedimientos del contrato de manera pública. El principio de economía. Es fundamental y se interpreta como la parte más eficiente y eficaz que requiere el proceso de contratación, donde se cumplen las condiciones y normas del trámite contractual. El principio de responsabilidad nos dice que los servidores públicos están obligados a vigilar la correcta ejecución y las normas que hacen parte del proceso de contratación. Principio de planeación. Son las actividades que deben realizar las entidades del Estado cuando se realiza el proceso de contratación para utilizar los recursos de forma apropiada, procurando que la ejecución del contrato no sea producto de la improvisación. Principio de la selección objetiva. Se encarga de seleccionar el ofrecimiento más favorable para los interesados sin tener en cuenta factores de efecto o interés. El principio de publicidad tiene como obligación hacer pública la información concerniente a la contratación y a los contratantes de forma ajustada al derecho. Principio del debido proceso. Las entidades deben comunicar a los contratistas las decisiones que les afectan como información sobre sanciones, multas, inhabilidades y actividad contractual o procedimientos sancionatorios que se inicien en su contra. Principio de imparcialidad. Fue creado para que las autoridades traten a todas las personas igual sin discriminación alguna. Principio de contratación estatal.
Se creó para tener un piso jurídico que le permita defenderse frente a la corrupción, ya que este es uno de los factores que más afecta a nuestro país. Tipos o clasificación de contratos públicos y privados. Dentro de los contratos públicos encontramos el contrato de obras públicas. Se utilizan para la contratación de una obra. El contrato de concesión de obras públicas es la realización de ciertas obras o la reparación y observación de construcciones ya existentes. Contrato de concesión de servicio. Con este contrato una entidad pública adjudica a título oneroso a una o varias personas. El contrato de suministro se formaliza por el suministro de productos o bienes muebles, que puede ser en forma de adquisición o en forma de arrendamiento. Contratos de servicios. El contrato de servicios se adjudica para desarrollar una actividad concreta o para darle una utilidad distinta a una obra o suministro. Y los contratos mixtos. El contrato mixto incluye prestaciones de dos o más obras. Dentro de los contratos privados encontramos los contratos unilateral, es el que genera obligación solo para una de las partes que no contrae obligación alguna con el contrato. El contrato bilateral es cuando los contratantes se obligan mutuamente. El oneroso es aquel en el que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Gratuito, un contrato gratuito o de beneficencia es aquel que solo una parte obtiene provecho. El conmutativo, cuando los provechos y los gravámenes son ciertos y conocidos desde la celebración del contrato. Esto quiere decir cuando las cuantías de las prestaciones pueden determinarse desde la celebración del contrato. Y el aleatorio oneroso es cuando la presentación debida depende de un acontecimiento incierto que hace que no sea posible la evaluación de la ganancia o pérdida, sino hasta que esté realizado este acontecimiento. Responsabilidad por incumplimiento del contrato. El incumplimiento del contrato es donde el contrato realizado con anterioridad no es respetado y la parte que pide que se declare el incumplimiento debe demostrar que la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones es imputable a la otra parte. El incumplimiento debe ser grave y serio para que el objeto contractual, por ejemplo, el retraso en el pago de una parte menor del anticipo. Ninguno de los contratantes debe estar en mora de cumplir lo pactado. Un ejemplo de ellos es del incumplimiento de contrato cuando el producto se recibe en mal estado. No cumpliendo con lo escrito en el contrato, el comprador también incumple el contrato cuando no hace el pago de la mercancía en el tiempo pactado. La aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. En el artículo 14 trae una cláusula general de la igualdad con un mandato de no discriminación para razones específicas. Se prohíbe diferencias de trato si no existe justificación objetiva y razonable. Este principio en general ordena dar un trato de igualdad a quienes se encuentran de la misma situación. El interés general es una cláusula indefinida con un contenido claro en cada caso. En el interés social, la Constitución es una ejecución de interés general que se relaciona de manera inmediata con la definición del Estado como social y de derecho. Muchas gracias por su atención.